siempre hay que recordar que si tú, donde Dios te ponga, si tú no lo has hecho conforme a la voluntad de Dios, tenlo por seguro que Dios va a poner otro para hacerlo. Nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros es Dios, ñaño. Hay que hacer eso, bueno, hay que entender esto básicamente, ¿no? Dios siempre tiene un llamado, ¿sí? Si Dios te pone ese llamado, pues en ti, en algún momento de la historia de tu vida, de la vida en la que tú nos estás viendo, va a arder ese fuego dentro de ti. Y cuando arde ese fuego dentro de ti, pues Dios te está llamando. Y a veces utiliza todo, todo, todo. Puede ser, como dije al inicio, puede ser televisión, redes sociales, audios. Pero si Dios te está llamando a ti, es momento de hacerlo caso. Y no vanagloriarse, que es lo Así es. importante. Porque a veces pecamos mucho en ese aspecto, la verdad. Pensamos de que Dios me dio este llamado y ya se me sube el ego hasta arribísima. Pero es lo que Dios quiere para tu vida. Y al fin y al cabo, damos la gloria y la honra a Dios. Bienvenido mi gente linda de Legado de Fe Podcast. Estamos hoy día con un capítulo más titulado Un mismo llamado, diferentes versiones. Recuerda que Dios tiene un llamado para ti, pero muchas de las veces por ocasiones diferentes no te sientes identificado con ese llamado. Este podcast es para ti. Hoy nos encontramos con un hermano que sirve conmigo en el ministerio y le he invitado porque la verdad, o sea, me ha pedido ya que hagamos un podcast. Le he pedido. Y está muy contento. Yo sé que dentro de tu corazón estás contento, mi hermano. Entonces, preséntate, ñaño, ahí a la cámara. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yesiel. Qué gusto saludarles. Para mí es un gran honor poder acompañar a Julián en este podcast. Es algo increíble poder compartir de las historias y de las vivencias que uno tiene. Como diríamos, somos hermanos de milicia. Dos versiones totalmente distintas, pero llenos de la esperanza de que Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros, que es el mismo, compartir la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Excelente, y sabemos que Dios nos ha dado un llamado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ñaño, pero sabemos que tú naciste en un hogar diferente, yo también. Entonces esta vez vamos a contar, ñaño, y bueno, para ir al grano, porque no tenemos tanto tiempo, como dicen, honor al tiempo. En honor al tiempo, sí. ¿Cómo recuerdas tu fe cuando eras niño, antes de entender muchas cosas, ñaño? Bueno, yo nací en un hogar cristiano. Y ya saben, tener un hogar cristiano es estar constantemente aprendiendo de la palabra de Dios por lo que te dan tus papás, ¿no? Básicamente es esa crianza en la que tú vas formándote desde pequeño. Todos los días recuerdo cuando niño eran canciones de alabanzas, música cristiana, los versículos. Siempre estábamos aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, básicamente era parte de la cultura de mi familia. El estar metidos o conocer de Dios. Entonces, yo recuerdo que de niño, toda mi vida cuando era niño, básicamente aprendí a Dios, conocí a Dios, interpretaba la palabra de Dios y siempre estaba metido en los ministerios. Créanme, muchachos, yo pasé por todos los ministerios: danza, coro, alabanza, teatro. Básicamente ya pasaba por un inventario de la iglesia. Vean nomás. Así más o menos recuerdo mi niñez cuando era niño, amigo. Claro. Bueno, la verdad, tienes mucha experiencia yendo a cada ministerio, que casi la mayoría no tiene esos privilegios, ñaño, y Dios te ha dado. ¿Qué te hizo decidir quedarte, ñaño, y no irte al mundo? Verás, hay un punto de inflación o un punto clave dentro de este caminar diario, dentro del Señor. Recuerdo que cuando era niño, tendría 12 años, 12, 11 años más o menos. Había, no sé, para todos los que conocen de este tema, había un canal, el canal 27, que era Soma Visión, y siempre pasaban prédicas. Y recuerdo que uno de los pastores que estaba predicando en ese momento era el pastor Charles Stanley, un gran siervo de Dios que ha partido a la presencia de él. Y recuerdo que él me hizo una pregunta bastante clave. Me dijo, que fue para mí, porque yo estaba
atendiendo, es algo que era muy rutinario. Poner ese canal de televisión era muy rutinario, básicamente muy, muy rutinario. 6, 7 de la noche teníamos que ver ese capítulo porque tenía una muy buena prédica. Pero recuerdo que esa noche el Señor habló a través del pastor, habló a través de la televisión y me dijo lo siguiente, me dijo, tienes que dejar de ver a Dios como el Dios de tus padres. Y esa pregunta a mí cuando tenía 11 años me impactó. Es que es tremendo, ¿no? Porque vemos a Dios por el Dios de nuestros padres, porque ellos nos llevan a servir, ellos nos llevan, pero nunca entendemos que es por, o sea, cómo es nuestro Dios, ¿no es cierto? O sea, cómo convivimos con Dios, cómo sentimos a Dios. Hay un punto clave ahí, entender y descifrar lo que Dios tiene preparado para ti, porque a veces nosotros solamente adquirimos la cultura de nuestros papás, básicamente. Y esa pregunta fue clave en mi vida porque me sentí muy identificado. Dije, yo no quiero tener, o yo no le quiero ver al Dios como el Dios de mis padres. Quiero que sea mi Dios. Me personifiqué, o sea, a Dios le hice mío, básicamente. Y cuando Dios fue mío, pude descubrir el llamado, pude entender lo que Dios tenía para mi vida. Y es muchas veces lo que mucha gente está pasando en este momento. Es como que a veces va a la iglesia, pero es por mera costumbre que aprendió o tradición de sus papás o cosas que van arraigadas a la cultura familiar. Pero cuando Dios te llama a ti, lo puede hacer a través de redes sociales, lo puede hacer a través de televisión, lo puede hacer a través de la radio, a través de una persona, a través de un amigo, a través de cualquier situación. Y a mí me impactó, me quebró esa pregunta y ahí acepté a Jesús, ya no porque mis papás me decían, sino por convicción propia. Dije, yo quiero que Dios sea mi Dios, no el Dios de mis papás solamente. Así, amigo, pasó. ¿Y a los cuántos años fue que tú en verdad decidiste que es tu Dios? Como te digo, este capítulo, esta prédica del pastor a mí me impactó, me impresionó tanto que yo ese mismo ratito me arrodillé. Claro que uno no tiene el conocimiento que tiene ahora, pero recuerdo que la oración fue súper sencilla, súper fácil. Era la oración de un niño de 11 años. Señor, sé mi Dios, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y era la primera oración. Yo sabía que había que aceptar a Jesús en su corazón, pero yo no la había hecho porque, claro, en teoría yo pensaba que la salvación se heredaba. Y hay muchos de nosotros que piensan que el llamado se hereda, que la salvación se hereda, que muchas cosas que están dentro, hasta el ministerio piensan que se hereda. Entonces, digo, no, hay que personalizar, hay que hacerlo nuestro, es que hay que apersonarse en este sentido. Y yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que entres a mi corazón. Y la oración de un niño de 11 años, pues, cambió, transformó. Me hizo una nueva persona. Pero, Julián, cuéntame, ¿cómo fueron tus 11 años? Porque eso pasó a mis 11 A años. los 11 años, en cambio, verás, yo la verdad, yo nací en un hogar cristiano, ¿de acuerdo? Donde mi madre, o sea, es una hija de Dios, pero mi padre no. Entonces es algo muy diferente. Creo que tú naciste en un hogar donde hay, o sea, donde tu madre y tu padre son hijos de Dios, ¿no Claro. es cierto? Entonces yo no. Entonces ahí había cosas, por ejemplo, que yo quería irme a alguna fiesta, quería irme a alguna salida, a algo. Entonces mi padre me jalaba, decía, anda nomás. Pero mi madre era, no, no, mi hijo se va a quedar y no. Entonces, imagínate, en ese conflicto yo nací. Pero yo decidí a los 12 años alejarme de Cristo. Haz cuenta, de un año más ya. Claro, un A los añito 12 más. años yo decidí alejarme de Cristo porque había momentos que yo sí buscaba de Cristo todo. Yo sí estaba conforme de que había un Dios todopoderoso a los 12 años porque ha hecho algunos milagros en mi vida. Pero sobre todo, bueno, yo quería juntarme más con la iglesia, o sea, ¿en qué aspecto? Con los jóvenes. Y tenlo por seguro, tú que estás escuchando esto, líder de jóvenes, tú que estás ahí escuchando. Y yo a los 12 años me ignoraron por completo, los jóvenes. Me ignoraron porque me dijeron que no tengo que, o sea, que espere mi edad para yo juntarme con ellos, imagínate. Entonces yo me sentí tan decepcionado por eso. Y yo dije, o sea, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo iba a la iglesia para buscar más amistades, para hacer algo. Yo sé que
Yo sé que la iglesia no es donde ámbito social, pero en esa edad obviamente quieres tener amigos y me ignoraron. Entonces fue ahí que yo decidí alejarme de Cristo, ñaño. Es que hay que entender algo súper importante en este aspecto, ¿no? O sea, hay veces en los que la misma iglesia, con todo el amor lo digo esto, a veces la iglesia, no digo que la iglesia como tal, ¿no? Pero a veces las personas que van a la iglesia tratan de no abrir esta puerta para que las personas puedan entrar a la iglesia. Y hay que ser cristocéntricos en eso, ¿no? Jesucristo siempre abrió las puertas para que todos entraran. Y como te digo, quien va cambiando los corazones, quien va transformando las vidas es Jesús. ¿Sí? Entonces creo que a esa edad siempre estamos buscando amigos. Créeme, amigo, yo te entiendo porque mi mejor amigo era una persona que jugando tenis me dio un raquetazo en la nariz. Pero es porque aprendemos de eso, o sea, literalmente. Y en esa edad siempre estamos tratando de crecer, estamos tratando de encontrar nuestro círculo social ahí, ¿no? Entonces te entiendo. A veces yo me pongo del otro lado. A veces como que veíamos una persona que era así y ya es como que no nos llevábamos. Pero a las personas que me están viendo y que les dice eso, mil disculpas, la verdad. Era niño, solo era un juego. Este podcast es para que se disculpe. Me disculpo ahorita por eso. Bien, ñaño. Pero verás, lo que me gustó de tu versión es que tú dijiste que estabas por todos los ministerios, ñaño. Pero hay algo esencial de cómo se vive el llamado cuando nadie te aplaude, ñaño. Amigo, nosotros servimos en un ministerio que es tras bambalinas, en el backstage, nadie nos ve. Y eso es lo bonito porque la palabra de Dios te dice que a la persona que le busca en lo secreto, en lo íntimo, pues será reconocido en público. Entonces la palabra de Dios te dice lo siguiente: cuando uno es fiel en lo secreto, pues Dios te recompensa en lo público, ¿no? Sí. Y amigo, tú sabes que a veces los aplausos te elevan el ego, ¿no? Claro, quiere la vanagloria, alzarse, ñaño. Entonces, yo con este principio puedo decir que quien tiene que llevarse la gloria y la honra siempre, aún así tengas el llamado más increíble de todos, es Dios. ¿Qué piensas tú? Excelente. Y verás, una vez me contó un hermano algo interesante. Dice que un pastor estaba en una playa y él no sabía qué predicar. ¿Me entiendes? Porque iba a hacer una prédica obviamente para sus hermanos de milicia. Y estaba justo en la playa y le decía a Dios, ¿qué predico? ¿Qué predico? Y justo Dios dice, pon tu nombre en la arena. Y cuando él pone su nombre, justo viene una ola y esa ola se lleva. Y a lo que ya se va la ola, no había nada, ñaño. Claro. Entonces, siempre hay que recordar que si tú, donde Dios te ponga, si tú no lo has hecho conforme a la voluntad de Dios, tenlo por seguro que Dios va a poner otro para hacerlo. Nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios sin nosotros es Dios, ñaño. Hay que hacer eso, bueno, hay que entender esto básicamente, ¿no? Dios siempre tiene un llamado, ¿sí? Si Dios te pone ese llamado, pues en ti, en algún momento de la historia de tu vida, de la vida en la que tú nos estás viendo, va a arder ese fuego dentro de ti. Y cuando arde ese fuego dentro de ti, pues Dios te está llamando. Y a veces utiliza todo. Puede ser, como dije al inicio, puede ser televisión, redes sociales, audios. Pero si Dios te está llamando a ti, es momento de hacerlo caso. Y no vanagloriarse, que es lo importante. Porque a veces pecamos mucho en ese aspecto, la verdad. Pensamos de que Dios me dio este llamado y se me sube el ego hasta arribísima. Pero es lo que Dios quiere para tu vida. Y al fin y al cabo, damos la gloria y la honra a Dios, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del llamado, ¿no? Saber de que no es tuyo, que es de Dios y que toda la gloria va a ser para Dios, básicamente, ¿no? Y ahora me lleva a esta pregunta de lo que hemos preparado para este podcast es, ¿cuándo fue la primera vez que tú sentiste el llamado? Y aquí voy a hacer un poco más fuerte la pregunta y decidiste ignorarlo. Yo escuché ese llamado, ñaño, verás, cuando, bueno, yo a los 12 ya me aparté de Cristo, ¿tá? Fui por tantas cosas que hice en el mundo, ñaño, que ahorita por honor al tiempo no quiero decirlo. Ya pronto he de contar mi testimonio, si Dios lo permite.
Entonces, yo a los 24 años, ñaño, haz cuenta, 12 años estuve esclavo en el mundo, ñaño. Wow, es bastante Lleno tiempo. de drogas, alcohol, de todo lo que te ofrece este mundo. Entonces, a los 24 yo acepté a Cristo. ¿Por qué? Porque yo tuve un accidente. Yo tuve una luxofractura del tobillo izquierdo, ñaño. Me pusieron 10 tornillos izquierdos en mi pie. Entonces, no había esa operación para poder quitarme los tornillos, ñaño. Yo iba a vivir de por vida esos 10 tornillos. Y Dios hizo un milagro. Me dio esa operación, ñaño, y me pudieron quitar casi en el último mes. Porque, haz cuenta, tú puedes tener hasta 3 años máximo esos tornillos. Y justo Dios ya para terminar los 3 años me da ese turno para que me hagan la cirugía. Y me quitaron los tornillos. A raíz de eso, yo vi que en verdad, o sea, ¿cuál fue? Esto es algo muy importante, porque yo me hice una pregunta súper fundamental. Si en toda mi vida yo siempre he dado una oportunidad al enemigo, me ha llevado por varias cosas, me ha dado placer y todo esto, pero en toda esa oportunidad de vida, si alguna vez yo he dado una sola oportunidad a Dios para decir si Dios me ha fallado. Y yo me puse a analizar toda mi vida, desde mis 12 años que me aparté de Cristo hasta mis 24, y la verdad, nunca he dado una sola oportunidad a Cristo, ñaño. Y fue ahí que yo di esa oportunidad a Cristo y Dios cambió mi vida, ñaño, totalmente. Cambió radicalmente. Me dio la producción audiovisual y bueno, me dio este llamado. Pero lo ignoré, ¿sabes por qué? O sea, sí hubo un momento, ñaño, porque cuando Dios me dio este llamado de la producción audiovisual a hacer contenido para Cristo, más que todo evangelizar mediante las redes sociales, lo he dejado por miedo al temor, al rechazo de que puede ser en ese momento de una, no tener los implementos, ñaño, para poder hacerlo. Dos, también de qué dirán de mí. Porque a veces había eso de, como yo recién vengo del mundo, Claro. ponerme a grabar y predicar ahí. Yo dije, no, o sea, eso me daba vergüenza, la verdad. Y dije, no, ¿qué me van a ver en las cámaras los otros compañeros bueno, de calle donde andábamos? Y tú me ves aquí, Cristo te ama y tiene un propósito para tu vida. Recuerda eso, así como Dios hizo conmigo. Y mira que yo dije, no, no. Si Dios me ha llamado, tengo que comenzar. ¿Y cómo comencé, ñaño? Me subí a los buses a predicar. No me importaba. Yo decía, si en el mundo hacía, yo, perdóname la expresión, huevadas, yo en el mundo hacía huevadas, ñaño. Y ahora en Cristo, no, o sea, no me tiene que dar vergüenza, ñaño. Entonces yo cogí y yo me subía a los buses a predicar. Aún me trababa, aún me temblaba las piernas, no me importaba, ñaño. Cogí y decía, Dios, si tú me has llamado, te he entregado mi vida, esto tengo que hacer. Sabes que viendo esto, me gusta bastante lo que acabas de topar, porque Dios a ti te llama, y déjame decirte a ti, Dios a ti te llama con lazos de amor. La palabra de Dios me dice que Dios te llama con lazos de amor. No sé cuándo, no sé cómo, no sé en qué época o temporada de tu vida Dios te va a llamar, pero Dios tiene un llamado especial para tu vida. Recuerda, la palabra de Dios dice lo siguiente, que Él está a la puerta y Él está golpeando. Y lo mejor de todo es que Él está golpeando, o sea, Él está esperando de que tú le abras la puerta. Y cuando Él entra, la palabra de Dios en Apocalipsis te dice lo siguiente. Yo me sé ese versículo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es algo muy vivencial, es algo súper, súper, súper bueno porque Él te está tocando la puerta, o sea, Él quiere entrar, está esperando de que tú le abras la puerta para que Él pueda entrar y transformar tu vida. Insisto, no sé el cuándo ni dónde, pero Él está buscándote. Mira, por ejemplo, Julián tardó bastante tiempo hasta que él pudo encontrar esa experiencia sobrenatural. Y como dice Julián, algo chévere. Oye, darle la apertura, porque a veces estamos tan cerrados en no darle la apertura que a veces fallamos. Sí, así es verdad. Sí, y chuta, dar la apertura a Jesús creo que es el golazo o es la decisión mejor que puedes tomar en tu vida. Y más que todo, ñaño, somos humanos y estamos fallando, pero Dios tiene esa misericordia para ti. Así que recuerda que no estás tarde, sino que ya es hora que tú mires cuál es tu propósito, porque muchas de las veces Dios, el enemigo, te pone ese velo
Él no te va a permitir ver cuál es el propósito, a dónde tú estás yendo. Porque eso era yo, ñaño. Yo estaba yo era grafitero, ñaño. Andaba ahí en la Casa Pucará también, era miembro, iba a conciertos, todo. Supuestamente yo dije, mi vida iba a ser esto de hacer conciertos y todo esto, ñaño. Pero eso era lo que estaba yo nublado. Así que cuando yo vine a Cristo, Cristo me quitó ese velo de mis ojos y me dio el propósito de vida. Me recuerda. Que es, como dice Pablo, porque no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios. Amén. Qué increíbles palabras que tú nos estás compartiendo ahorita. Y recuerdo bastante algo. Mira, Jesús llamó a personas que no tenían experiencia, a personas que no conocían de Él, básicamente. Tenían entendimiento y vamos a llevarlo lo que pasó Jesús y vamos a llevarlo en contexto acá, en nuestro tiempo, en nuestro ahora. Jesús llamó a gente que no le conocía, pero sí conocía de la Biblia, sí conocía de la ley, sí conocía de la Escritura, pero no conocían a Jesús. Y a esas personas, y la palabra de Dios no es que coge a las mejores personas, coge a las personas que sí estaban ocupadas, pero también tienes que entender que Jesús cogió a un cobrador de impuestos. Jesús escogió a un celote que hacía protestas en todas partes. Y Jesús te puede topar a ti, te puede llamar a ti. De hecho, te está llamando. Y ese es el llamado que estamos tratando ahora. Tienes que entender que ellos no eran iguales, tenían un montón de cosas totalmente distintas. Pero sin embargo, Jesús los llamó. Jesús trabajó en sus vidas. Y ese es el llamado que nosotros estamos invitando a que tú prestes atención. Porque no es cuando uno quiere, sino es cuando Él decide llamarte. Y Él te está llamando ahorita. Sé que te está llamando ahorita. Porque si estás sintiendo algún fuego en tu corazón, diciendo, no sé qué hacer, no sé cuál es mi llamado, ponlo delante de Jesús, ponlo delante del Señor y te prometo que Él te va a ir guiando. No hay mejor maestro, creo yo, Julián. Por ejemplo, cuando tú estabas en los buses, no hay mejor maestro que Jesús. Creo que Él apaciguó esos miedos. Así es, totalmente. Jesús es todo para mi vida, para tu vida y para todo aquel que en Él cree, ¿no, ñaño? Ahora, verá, ñaño, hay algo fundamental que estamos conversando ahora de esto de que tú siempre has sido fiel, ¿no, ñaño? Fiel desde que naciste. Tú no conoces el mundo, prácticamente. Entonces, ¿qué batalla nadie ve en alguien que decide ser fiel, ñaño? Chuta. Ahí como dirían, chuta, aguanta, ¿no? Esta es una muy buena pregunta porque a veces piensan que cuando uno está en el Evangelio, cuando uno está en Cristo, no tiene luchas, es un ser perfecto. Pero déjame decirte y déjame romper este mito. Cuando estás más cerca de Jesús, más complicada se te hace la vida a veces. No por el hecho de que el Señor te vaya a apaciguar. Jesús, ¿qué dijo en la palabra de Dios? He aquí, no tengan miedo porque yo he vencido el mundo. Pero Jesús nunca te dijo, oye, te voy a quitar las penas, las luchas, los problemas. Él te ha dicho, no temas, no temáis porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuáles son las luchas que uno tiene, pero que la gente no ve? Es a veces la vanagloria, a veces el orgullo, a veces la misma ignorancia de creerse a veces más, puedo decir esto, porque dicen, no, es que yo soy salvo y los otros no. Pero es eso, o sea, ese es el sentido de que a veces son esas luchas que uno tiene diariamente. Y a veces el renegar del Señor Jesús, a veces es una lucha que a veces nosotros tenemos como cristianos. Y enfatizo mucho en esto porque digo, ¿no? Cuando uno está más cerca de Jesús, cuando uno trata de acercarse más a Jesús, vienen más problemas porque el enemigo no quiere que tú estés cerca de Jesús. El enemigo lo que quiere es decirte, muy bien, tú aceptaste a Jesús o tú estás en este llamado, entonces ¿qué pasa? Problemas, que el financiero, que los problemas de casa, hay problemas en el ministerio y un montón de cosas. Es porque no estás percibiendo la respuesta correcta. ¿Y cuál es la respuesta correcta? No bajar la mirada. ¿De quién? De Jesús. Amén. Esa para mí es la respuesta. Excelente, y eso es lo que cuentas y muchas de las veces nosotros nos sentimos que por ser fiel a Cristo no tenemos luchas, pero estamos en constante pelea, que es con uno mismo, ñaño, que es súper fuerte. Pero ¿alguna vez te cansaste de hacer lo correcto?
Pablo decía lo siguiente, y me siento muy identificado con este versículo, y creo que muchos de nosotros, si nos estás viendo, muchos de nosotros nos sentimos identificados con este versículo. Pablo, ¿qué es lo que dice? Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Ya. Y lo que no quiero, eso termino haciendo. Y muchas veces terminamos haciendo lo que no queremos. Pero nos olvidamos de la última frasecita de ese versículo. Dios le dice, pero bástate en mí, gracia, que yo me perfecciono ¿en qué? Mi debilidad. En tu debilidad. Pablo te está diciendo, la palabra de Dios te está diciendo a través de Pablo que Dios se perfecciona en nuestros problemas, de nuestras fallas, de nuestras luchas, porque mientras más tenemos estas fallas, debemos más apegarnos a Dios. No lo contrario, pues dicen, no, tengo esta falla, me alejo de Dios, no. Donde tengo más de estas fallas, de estas luchas, de estas debilidades, tengo que, es mi obligación acercarme a Jesús, porque Él se va a perfeccionar en mi debilidad. Entiende esto, amigo, que tú nos observas. Dios se perfecciona en tu debilidad. Si tú te sientes que estás fallando en algo, ponlo delante de los ojos de Jesús y Él te va a guiar a donde tú quieras ir con su dirección. Así creo que es, amigo. ¿Tú? Sí. ¿Cómo te sientes? Excelente, porque damos la gloria a Cristo que a través, cuando uno encuentra un propósito, ñaño, un propósito de vida para que tú fuiste al mundo, ñaño, tenlo por seguro que todo fluye, todo Dios te da en el camino. Yo también, o sea, mi propósito es evangelizar mediante las redes sociales. Y yo lo veía difícil, niño, porque primero no sabía de cámara, segundo, no sabía nada de este mundo de audiovisual. Y Dios me fue dando en el camino la carrera, las cámaras, la gente, todo fue proveyendo, todo se fue dando. Entonces, no es que yo lo forcé, sino porque Dios mismo me llamó, ñaño. Sí, y es algo increíble porque cuando uno se acerca más a Dios, pues Dios te va abriendo las puertas. Si bien es cierto, no es fácil el camino del cristiano, tenemos un montón de luchas, créeme, tenemos un montón de luchas que sé que tú también las tienes, pero ponlo delante de los ojos de Jesús. Y poco a poco tú vas a ir viendo cómo las puertas se van abriendo de acuerdo a la necesidad que Dios tiene. Y para llegar a esto, me gusta mucho esta pregunta que hemos preparado aquí es... ¿creías que Dios aún tenía un plan contigo cuando tú estabas perdido en el mundo? No, la verdad no. Yo siempre vivía el momento. Vivía yo mis placeres, las drogas, el alcohol. Andaba con panas. No tenía un propósito de vida. O sea, mi propósito era eso, el arte. El arte, ñaño. O sea, eso yo me visualizaba como un grafitero más de aquí de Quito. Más no con otra, o sea, sabía que mi madre oraba por mí, sabía que ella buscaba a Cristo, derramaba su vida y oraba siempre por mí y me decía siempre, yo eso nunca me voy a olvidar de mi mamá. A veces yo llegaba así, fue hecho pedazos a mi casa y ella me decía, esclavo de Jesucristo. Y eso a veces a mí me impactaba, ñaño, porque yo decía, esclavo de Jesucristo, qué raro, le digo. Y jamás, y ella siempre me decía, tú eres un evangelista, un predicador. Y yo me reía, ñaño, porque decía, nunca voy a estar en esas locuras. Imagínate, ñaño, yo le decía así, y dando gracias a Dios, ya Dios me dio o sea, me dio conforme a lo que yo iba avanzando en el camino de Cristo, me hizo entender, ñaño, porque muchas de las veces hoy hablé con mi primo, y mi primo me dijo, primo, yo estoy orando a Dios, estoy buscando, pero no me da el llamado. Entonces, ¿qué es lo que le dije a él? Le dije directo, le dije, el llamado ya está ahí. Dios ya te ha dado el llamado, sino que por tu pecado es que estás retrasando al llamado, ñaño. Entonces es algo fuerte, ñaño. Sí, o sea, insisto en este punto. Dios tiene un llamado especial para ti. No sabes cuándo ni cómo, pero Él te va a llamar con lazos de amor. Y a veces esos lazos de amor no son tan para nuestro gusto. Por ejemplo, a ti, roto el tobillo, y esos fueron los lazos de amor del Señor. Claro, y aún así yo iba a la iglesia y se me reía, me decía, y tú llegaste como una ovejita rota la pata, me decía. Entonces, es que, ñaño, en sí, o sea, yo llegué a la iglesia con muletas. ¿Cachas? Con muleta, ñaño. A mí no me importó, yo me acuerdo nunca en mi vida le había dicho a mi mamá, mami, vamos a la iglesia. Jamás, Wow. jamás. Yo le dije, madre, vamos a la iglesia. Estaba con muleta, ñaño.
La verdad, a mí no me importó. Justo los taxis no nos pararon, no había taxis. Madre, cojamos ese bus. Me fui en bus, en muleta, ñaño, hasta llegar a la iglesia. Mi mente y mi corazón era ir a buscar de Dios. Es que qué gratificante. Y bueno, a ti, madre, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, sigue orando por tu hijo, sigue orando por lo que has sembrado. Si tú sabes que tu hijo está ahí, y eso es lo que dice Julián, la oración puede mucho. Padre, madre, tío, tía, hermano, abuelo, si estás orando por tu hermano, síguelo haciendo. Síguelo haciendo porque la palabra de Dios la palabra de Dios no regresa vacía. Y como le pasó a Julián en este caso, Y más que todo, declara con tu boca que ya está hecha la obra, porque ñaño, la boca tiene poder, pues, claro que ñaño. sí, claro que sí. Imagínate, tú, madre, tú estás escuchando, tienes un hijo drogadicto y llega tu hijo drogado, le vas a decir, ya, drogadicto, deja de drogarte o algo. Va a siempre seguir siendo drogadicto. Pero si tú cambias esa mentalidad, esa forma de decir, y lo hablas por fe, no, mi hijo es como dice mamá, esclavo a Jesucristo, evangelista. Declara la Ya palabra. estás, declara la palabra. Siervo. Siervo. Amén, amén. Entonces, Amén. eso pues, ñaño. Y vamos con la siguiente pregunta, ñaño. Claro, amigo. ¿Crees que el llamado de Dios se puede perder? No. Y es una de las preguntas que sí nos deberíamos de hacer, ¿no? Y probablemente los teólogos me vayan a matar. Pero Judas nunca perdió el llamado de ser discípulo. Aun cuando terminó de entregarle a Jesús, Jesús nunca le negó el llamado a él. Él seguía siendo un discípulo. Que tomó malas decisiones al final es muy diferente. Pero si es que él se hubiese arrepentido y hubiese dicho, ¿sabes, Señor Jesús? Me arrepiento de lo que hice. Él de seguro, su final hubiese sido totalmente distinto. A veces nuestras decisiones son las que opacan el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Insisto, el versículo de Apocalipsis te dice lo siguiente: Jesús está a la puerta y siempre va a estar a la puerta. Recuerda, Él está con los brazos abiertos para llamarte. Y es algo interesante, el llamado no se pierde, solo se opaca, solo se oculta. Y es porque a veces nuestras decisiones, nuestra carnalidad, nuestra humanidad hace que mengue el espíritu y crezca la carne. Amén. Y, Eso, amigo. y imagínate también cuando Jesucristo, en la última faceta, ya para que Judas le entregue le entregue a los fariseos, Jesús mismo le dice, amigo, haz lo que tengas que hacer. Imagínate, en el último instante ya sabía Jesús y aún así le dijo amigo, ñaño. Y sí, y más que todo, ¿sabes por qué? Y me parece algo súper interesante, porque Pedro también lo negó. De cierta manera le traicionó igual que Judas. Pero después hay un versículo de la palabra de Dios que él tiene una conversación de restauración. Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, sabes que te amo. Pedro, ¿realmente me amas? ¿Y qué dice Pedro? Pedro se entristece y le dice, Señor, sabes que te amo. O sea, no entiendes que te amo. Entonces Jesús le dice... Y lo peor de todo es que la palabra de Dios te dice... Lo peor de todo es que la palabra de Dios sí te dice esa parte. Dice, Señor Jesús, tú sabes todas las cosas. O sea, le dice, tú me preguntas sabiendo la respuesta. Entonces ahí Jesús le perdona a Pedro. O sea, le quita ese sentido de culpa. No es que Jesús ya le perdonó, pero le quita ese sentido de culpa a Pedro. Y vemos que el ministerio de Pedro continuó y el llamado se expandió por todo el mundo hasta la actualidad. Entonces, vamos viendo que nuestras decisiones aplacan el llamado, pero siempre va a estar ahí. Siempre, siempre. Si tienes 60 años, como tengas 10 años, el llamado siempre va a estar ahí. Ñaño, ¿y qué crees que Dios quiere mostrar usando estas dos historias, ñaño, tan distintas? Fácil de responder, difícil de aplicar a veces. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos enseña a través de esto es lo siguiente. Dios te está llamando a ti. No importa de dónde vengas, ¿sí? A Dios no le importa muchas veces el pasado. Cuando tú llegas a los pies de Jesús y te arrepientes, la palabra de Dios dice que Él coge tus pecados, los bota al mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. ¿Sí? Así es. Entonces, no importa de dónde vengas, no importa cuál es la historia, cuál es el trasfondo de tu historia. Eso te hizo llegar a los pies de Jesús.
todo te llega, todo te hace llegar a los pies de Jesús. Y cuando tú te acercas a la cruz de Cristo, comienzas a vivir en el llamado que Dios tiene para ti. A veces nos imaginamos, el llamado es llenar estadios. No, el llamado es, como se llama, predicar a masas. No, pero el llamado puede ser que, como tú mismo dijiste, puede ser evangelizar en un bus. Claro. Puede ser evangelizar a través de las redes sociales, puede ser de impacto. A tu familia o a las personas que están siempre contigo en tu diario vivir, ñaño. Ese es el llamado. O sea, no nos vayamos al buscar la gloria y las masas y yo voy a ser el próximo Marcos Witt o el próximo Miesa Marcos. No, el llamado está y es gracioso porque a veces decimos, no, es que mi llamado fracasó. No, el llamado está en la sencillez de eso, en el compartir la palabra de Dios, en el ser un instrumento útil para la obra del reino. Ahí está tu llamado. Y esto es algo en impacto, ñaño, y quiero que tú le digas a las personas que, bueno, algún momento tuvieron ese llamado. ¿Cómo podemos hablarle tanto al que se quedó como al que se fue? Decirle, oye, Dios te ama. Y Dios todavía te sigue amando. Y Dios todavía te sigue llamando a ti. No sabrás cuándo, pero Él te sigue llamando. Escucha, amado del Señor. Y esto siempre me critica mi equipo de comunicaciones. Amados del Señor, recuerden, Dios les ama. Y Dios siempre está presto para abrirles los brazos, abrazarles y otra vez guiarles para que ustedes cumplan su llamado. Eso les puedo decir a las personas que se fueron. Pero las personas que se quedaron, oye, continúa peleando la buena batalla, como lo dijo Pablo. Van a haber tropiezos, pero tenemos que aprendernos a levantar. Y no solos, recuerda, no estás solo. Tu mayor fortaleza es Jesús. ¿Sí? Así recuerda, Él ya venció al mundo. Y así que ya, como Él ya venció el mundo, pues entonces tenemos que tener esa certeza de que en el mundo tendremos aflicciones, pero Él venció al mundo. Sí, así que dale con confianza, sin miedo, sin pena. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Así dice la palabra de Dios. Así es. Y cachas que muchas de las personas no entienden que cada uno de los que están en constante lucha, estás luchando con el enemigo que ya fue derrotado, con un enemigo derrotado. Imagínate. Claro. Y muchas veces dicen, no, es que la batalla es fuerte, es que ya no avanzo, es que ya quiero botar la toalla. Pero recuerda de dónde Dios te sacó, recuerda cuál fue el propósito que Dios te dio para ti. Claro que sí, amigo. Recuerdo que a veces nosotros tenemos la presión en nuestro ser, la presión de no fallar. En nuestra humanidad tenemos esa condición, el fallar, ¿sí? Entonces recuerda que Pablo dijo lo siguiente, y insisto en este versículo, bástate ¿en quién? En mi gracia. Yo me perfecciono ¿en qué? En tu debilidad. No sientas presión en fallar. A veces vamos a fallar. Claramente vamos a fallar porque no somos Jesús. Estamos hechos de carne y hueso y a veces nos olvidamos. Somos cristianos, tenemos al Señor a Cristo Jesús, entonces soy un ser perfecto. Y sabes que ahora hablando esto de la falla, muchas de las veces la gente se va a preguntar, ¿y cómo se vive el llamado después de la falla, ñaño? Hay que entender dos cosas. Voy a ser específico en este aspecto. David, el siervo David, era el ser más falloso de todos. Fue asesino, codició a la mujer de su prójimo, le mató al esposo. Derramó sangre innecesaria. Pero vemos que Dios siempre le sigue llamando. ¿No has visto una persona más fiel que mi siervo David, quien tiene mi corazón? O sea, vamos entendiendo este contexto totalmente distinto. Pero ¿cuál es eso? David en un salmo, él sabe decir lo siguiente: Señor, perdóname aún de los pecados que me son ocultos, de los pecados que yo cometí sin darme cuenta. El éxito en este aspecto es venir y postrarse a la cruz de Cristo, postrarse a los pies de Jesús y decir, oye, ¿sabes qué, Jesús? Sí, fallé, me equivoqué, pero ayúdame. Jesús, ¿qué es lo que le decía cuando le sanaba a las personas? Oye, ¿sabes qué? Anda, levántate y no peques más. Pero ese es, no peques más de, ¿sabes qué, Señor? Yo pongo delante de ti mi debilidad. Quiero reconocer que soy débil en este aspecto
pero tú obra en mi corazón, guárdame, protégeme y tratar de siempre mirar a Jesús. Cuando uno mira a Jesús, amigo, y eso les quiero decir a todas a todas las personas que nos están viendo, cuando tú miras a Jesús y cuando tú no bajas la mirada de Cristo, pues entonces sabes a dónde ir. Si tú comienzas a desviarte, a mirar a otros lados, te va a pasar lo que le pasó a Pedro. Él miró a la tormenta en su alrededor y ¿qué es lo que pasó? Se hundió. Cuando uno mira a Jesús y tiene la mirada puesta en Jesús, los problemas, las tentaciones, las cosas que suceden alrededor, amigo, pues van a pasar a segundo plano. Así como estas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. No sabemos que están ahí, pero forman parte de nuestra vida, básicamente. Entonces, eso es lo que te puedo decir, amigo. Niño, ¿y para ti qué es gracia? Chura. La gracia es algo que no me merezco. Y siento que cuando estabas en el mundo y llegaste a los pies de Jesús, sentiste eso. La gracia es algo que no nos merecíamos. Imagínate que yo muera para que tú seas salvo. Tú no merecías el regalo de la salvación por nuestro pecado, por nuestra suciedad, pero Jesús murió por ti. Eso es la gracia. Algo que yo no me merezco, pero sin embargo lo recibo. Y es algo interesante ahí, no se olviden. Todo por amor. Amén. La gracia, sí, la mejor expresión de la gracia es el amor. Porque por gracia soy salvo, ñaño. Sí, por medio de la fe. Sí, sí. A través de que tú encuentras crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú serás salvo. Tú y toda tu casa, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos ya a la última parte, ñaño. Entrando al bloque candente. Sí. ¿Qué significa para ti, ñaño, responder el llamado hoy y no mañana? A todas esas personas que siempre se dicen, como saben decir, yo quiero vivir esta vida para tener un testimoniazo y llegar a esas vidas, como saben decir mucha gente. Vean, gente amada, gente que nos está viendo, hay veces en las que, y eso lo digo con todo el amor, nuestros abuelitos sabían decir lo siguiente: no dejes lo que puedes hacer hoy para mañana. Sabio dicho. No sé por qué, pero es sabio dicho. Lo mismo aplica en el ministerio, amigos. Si Dios te está llamando, hazle caso. Una persona muy sabia me sabe decir lo siguiente. Y yo soy malísimo. Ya me imagino. Yo soy malísimo para los dichos. Ya. El que obedece no se equivoca. Vaya. Y cuando el Señor te está llamando, es mejor obedecer. Obedezcan el llamado del Señor. Tengan el oído fino. Y más que todo, no se dejen llevar por las cosas que suceden alrededor. Y voy a citar, siempre cito la palabra de Dios porque siento y creo confiadamente y con convicción propia que la palabra de Dios, a pesar de que se escribió hace mucho tiempo atrás, afecta en nuestra realidad en este momento, en este preciso momento. Dice que Elías estaba angustiado porque le iban a matar. Yeah. Dice que él corrió y huyó y se metió en la montaña, asustado de porque le iban a matar. Y dice que él se quedó dormido y el Señor dice que le llamó. Dice que escuchó el estruendo, pero la voz de Dios no estaba ahí. Dice que cayeron y que hubo fuego y la voz de Dios no estaba ahí. Y hubo otra señal muy grande, pero la voz de Dios no estaba ahí. Y fue en el sonido apacible de un susurro del viento y ahí estaba la voz de Dios. Hay que tener el oído bien fino para escuchar cuando Dios te está llamando, porque a veces estamos ocupados en un montón de cosas y a veces, es que el Señor te llama pero no está ahí. Es cuando uno dobla las rodillas y el Señor te está buscando en esa pasividad, en ese susurro, y hay que prestar atención, ¿sí? Es lo mismo cuando tú tocas la puerta y yo estoy dormido, no te va a prestar atención porque estoy dormido. Claro, pues, ¿no? Entonces Jesús está golpeándote, pues tú tienes que estar atento. Es como en el ruido, o sea, tú estás en constante ruido y el ruido no puede ser algo auditivo, sino todo lo que te está pasando, los problemas, la vida, lo que tú sientes por dentro, el conflicto contigo mismo. Entonces, Dios solo está esperando que hagas silencio, que calmes, tomes ese respiro y le pidas a Él. Por ejemplo, en tu caso, tú dijiste, me llamó el Señor después de un accidente. Pero ¿cómo sabes que el Señor no te estaba llamando antes? O sea, sí sabía que me llamaba. ¿Por qué? Porque yo quise suicidarme 2 veces, ya. Entonces, Dios me salvó de esas 2. O sea, Dios, yo sé que mismo fue Dios. Pronto en mi testimonio contaré cómo fue ese proceso, pero sí, yo estaba súper claro, pero ignoraba.
Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros a veces. Ignoramos el llamado, no ignores el llamado, presta atención. Oye, presta atención porque después, ¡pa! ¡Sape! Ñaño, y con todo esto, ¿qué consejo le darías a la juventud ya para cerrar con broche de oro, Ñaño? ¿Qué consejo le darías sobre el llamado? Porque muchas de las veces hay jóvenes que quieren anular, no quieren tener ese llamado claro en su vida, solo quieren hacerse a un lado. O tienen miedo, o tienen vergüenza. Les voy a decir lo siguiente. Amados del Señor. Oye, si tú nos estás viendo en este instante, el Señor te está llamando con lazos de amor. Él siempre está golpeando la puerta, Él siempre te está buscando constantemente. Él quiere entrar en tu vida y transformar tu vida para bien. La paz que vas a sentir va a ser sobrenatural. El gozo que vas a sentir a pesar de las tribulaciones va a ser sobrenatural. Y quiero decirte esto para cerrar con broche de oro. Acércate a Jesús. Lleva todo lo que tú eres a los pies de Cristo. Jesús dijo un versículo y con esto quiero cerrar para abrazar todo lo que es el llamado. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Cuando uno se acerca al llamado, no es presión, no es cansancio. Es gracia, es descanso. Recuerda, no estás solo. Recuerda también esto. El llamado no implica de dónde saliste. El Señor te está llamando a ti ahora. Y si tú estás buscando el llamado o tratando de entender tu llamado, te invito a que te postres, dobles rodillas y digas lo siguiente: Señor, úsame como solamente tú lo sabes hacer. Así es, porque si declaras con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios revivió entre los muertos, serás salvo. Así dice la palabra. Amén. Entonces, muchas gracias, mi hermano, amigo y compañero de milicia. Claro. Compañero de milicia, Ñaño, yo doy primero la gloria a Cristo porque Dios te ha permitido pasar por tantas cosas, Ñaño, para poder dar estas palabras, Ñaño. Sabemos que estas palabras no es tuya, sino es de parte del Espíritu Santo para aquellas vidas que necesitan escuchar de este llamado, Ñaño. Y sé que Dios te va a utilizar grandemente, Ñaño. Amén. Doy la gloria a Cristo por tu vida. Y, Ñaño, quiero que nos ayudes con una oración para poder concluir. Claro que sí. Si no te has suscrito, te hago un recuerdo. Si no te has suscrito a este canal, ¿sabes qué? Abajo hay la campanita y una manita así para que le des y suscríbete a este canal. Creamos contenido de bendición para tu vida. Probablemente necesitamos, no los likes, pero sí necesitamos que tú conozcas a Jesús. ¿Sí? A través de este medio nosotros evangelizamos, compartimos la palabra de Dios, de vivencias que nosotros tenemos. Y el fin de esto es que tú te acerques más a Cristo Jesús. Y sin más, por honrar el tiempo, vamos a orar, ¿sí? Te invito a que tú cierres tus ojos en donde nos estés viendo y repitas conmigo esto, ¿sí? Señor Jesús, vengo delante de ti humillado a reconocer que todo lo tienes bajo control y que yo tengo la plena certeza de que tú me puedes ayudar a descubrir mi llamado. Te entrego mi vida. No sé lo que tú me tengas que hacer para que yo pueda acercarme a ti, Señor, pero abrázame y no me sueltes nunca. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que me has dado de poder compartir en este gran ministerio de Legado de Fe. Y bendigo a la gente que nos está viendo a través de redes sociales, a través de YouTube y de las plataformas digitales. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Amén y amén. Damos la gloria a Cristo y si deseas oración por tu vida, por tus hijos, por lo que estás pasando, ahí en la descripción te vamos a dejar un número, contáctanos y van a orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cristo viene pronto.